Hola, bueno, vamos con la tier list. He segmentado en todo caso las categorías en las cuales vamos a calificar las películas de Sean Baker, que obviamente un paréntesis muy grande, esa es una mirada muy subjetiva, es a mi gusto cómo yo ordenaría las películas de Sean Baker según ese tier list. Tenemos las categorías de regular, buena, de muy buena, excelente, que ya sería como la categoría techo para todas las películas, digamos, de la filmografía de Sean Baker, y magnum opus, que es la película que más me gusta y la que considero que es su mejor obra, por lo menos a nivel personal. Me he visto todas las películas, cortometrajes, fashion films de Sean Baker, a excepción de uno, pero bueno, que no le he podido encontrar en ningún lugar. Lo más importante es que están sus películas, sus largometrajes. Ok, vamos a empezar con un momento. Primero, una pequeña introducción a Sean Baker. Con la obtención de la Palma de Oro en el Festival de Cannes del 2024, Sean Baker alcanzó un foco mediático que es prácticamente imposible para cualquier cineasta independiente de su calibre. Sí, es un artista impresionante, con una sensibilidad muy particular y una cinefilia palpable. Sin embargo, las temáticas polémicas de sus películas, junto a su vehemente naturaleza independiente, lo convierten automáticamente en un repelente para estudios de cine mainstream. Es triste ver cómo en una de las entrevistas posteriores a la obtención de la Palma de Oro en Cannes, manifestó que su siguiente paso en su carrera como cineasta es saber si consigue algunos dólares extra para poder hacer una nueva película. Si intento describir el estilo de Sean Baker, sería como una colorida combinación entre el realismo, la comedia de situación y algunas pizcas de fantasía. No es del todo realista, porque si bien bebe de estilos muy parecidos al documental como el de los hermanos Dardenne, cierta artificiosidad técnica, como el uso de la música extradiegética o juegos pomposos de cámara, lo sacan de dicha convención. No es del todo cómico, porque siempre hay un intervalo entre la tragedia y la comedia en sus películas. No es del todo fantástico, porque tampoco llegamos al punto de que sucedan eventos que van en contra de toda lógica realista, aunque siempre tenemos la impresión de estar dentro de un cuento de hadas cuando vemos alguna de sus películas. En conclusión, Baker nos presenta un estilo fresco y bastante auténtico para un panorama hollywoodense con películas bien segmentadas y formulaicas. Su enfoque humanista es admirable, siempre enfocado a contar las historias de aquellas personas que en el día a día probablemente serían ignoradas y sus voces serían opacadas. Pero Sean no es así. Esos personajes son sus estrellas, son el centro del espectáculo. Nos permiten soñar con ellos e involucrarnos en sus particulares conflictos. Los vuelve entrañables y nos convence de quererlos. Y listo, vamos con la tier list. Ok, vamos a empezar con Hi-Fi y con Four Letter Works. Sinopsis: un breve cortometraje de 4 adolescentes que recorren las calles de Nueva York en su vehículo buscando divertirse. Una noche de borrachera y de pelea, algunos estudiantes comienzan a ver la necesidad de madurar con el fin de tener éxito en el mundo. Voy a juntar un poco ambas producciones porque siento que van hermanadas. Ambas se estrenaron en el año 2000, ambas van a ir a regular porque manejan una temática pues bastante similar. El tema de las drogas, la juventud, las ganas de divertirse, y hablan de meterse drogas al cuerpo. Entonces un poco todo ese tema más lisérgico, digamos, las hermana. Y bueno, de alguna manera u otra son películas con las que no comparto tanta afinidad, principalmente porque siento que es un enfoque muy primigenio que tiene Sean Baker a todo ese tema más naturalista de querer retratar contextos y acercarnos de manera muy visceral a contextos que son probablemente ajenos a nosotros. Ya vamos a ver a lo largo de su filmografía que va a aproximarse a contextos muy distintos, muy variopintos, mucho más interesantes de los que presenta, digamos, en estas primeras producciones que él hace. Como digo, a mí a nivel personal no me llegan a encantar. Four Letter Words la encontré solo en inglés, sin subtítulos en español, y sí entiendo el inglés, por eso he podido ver la película completa. Sin embargo, hay ciertas cosas, ciertas palabras, ciertos términos que probablemente no haya llegado a entender del todo. Entonces, inclusive en eso también había una lejanía a comparación al resto de películas que he podido ver del director. Vamos con Take Out. Sinopsis: Ming Ting, un inmigrante chino e ilegal, se atrasa en el pago de una enorme deuda de contrabando y solo tiene hasta el final del día para reunir el dinero. Take Out, o sea, yo diría que a partir de aquí ya son peliculones. O sea, Take Out me parece un peliculón. De hecho, lo voy a poner de frente en muy bueno. Es una película muy humana. Lo separan 4 años desde la primera película que hizo. 4 años que se tardó el director en ahorrar para poder realizar esta película. Tan solo él junto a su colaboradora Ji Shin-soo, que por cierto este año va a estrenar su ópera prima en solitario como directora en el Festival de Cannes. Quiero verlo. Ji Shin-soo ha actuado incluso en varias de las películas de Sean Baker como personaje secundario. No solo ella, sino en general. Lo interesante de este director es que hay varios personajes, y sobre todo son los secundarios, o sea, ni siquiera son personajes necesariamente los protagónicos, que se repiten a lo largo de las películas. Y evidentemente estoy hablando también del caso de Karen Karaguilian, que es el actor fetiche por excelencia de Sean Baker. Es como parte de su sello autoral de Sean Baker y me parece muy curioso y muy bonito también porque se arma como una especie de colectivo, de equipo, ¿no? Nada, Take Out me parece una película muy pequeña en cuanto a sus recursos, pero muy extraordinaria en cómo puede potenciarlos, ¿no? En cómo nos involucra y vemos secuencias y secuencias de Ming Ting
conduciendo a lo largo de todo Nueva York, de este Nueva York caótica, llena de ruido, lleno de peligros. Y quiero rescatar esa secuencia final en donde el personaje de Ming Ding lo ha perdido todo, como pues este personaje que parecía antagónico, incluso por momentos yo varias veces pensé que él iba a robarse el dinero que Ming Ding estaba ahorrando, la verdad. Cómo sale con este acto muy humano, muy tierno y prácticamente le salva la vida. La verdad a mí me parece uno de los finales más reconfortantes, si no es el que más, de Sean Baker. Condensa una temática tan relevante a nivel mundial o por lo menos a nivel local y lo reduce a pocos elementos, pocos escenarios, ¿no? Un lugar de comida china, los miembros del equipo con sus diversas historias y caminos que han llegado a converger en ese lugar, que necesitan calor y darse calor entre ellos. Entonces me parece una película muy humana y un interesante cambio de enfoque, porque si bien tanto en las primeras películas que mencioné como en esta hay ciertas características a nivel estilística que respeta Sean Baker, como los jump cuts, como el tema de las conversaciones que suenan súper natural, ¿no? Un poco dejando que los personajes le guíen a la cámara como un poco a modo de documental. Acá hay un poco a nivel temático, sobre todo hay una transformación que diferencia mucho de la primera película de Sean Baker con esta y las siguientes que van a ver dentro de su filmografía. Así que nada, Take Out, una película muy buena y que recomiendo ver al 100%. Vamos con Prince of Broadway. Sinopsis: la vida de un estafador callejero de Nueva York da un giro completamente inesperado cuando su exnovia aparece cargando con el hijo que él nunca supo que tenía. Me parece una película también llena de amor. Voy a dejarla en excelente. Es muy cómica dentro de lo trágica que es. Es muy escatológica por el mismo tema del bebé. En mí desprende puras sensaciones positivas. Según los detrás de cámaras que vi, son no actores o son actores naturales o son personas de la misma que viven oriundas en esos lugares de Nueva York. Se prestaron gracias al protagonista para poder realizar esta película y la verdad me parece una obra de arte. Desde la misma calidad de visual, desde el mismo formato que han utilizado en ese digital súper sobreexpuesto, con las imágenes muy quemadas, como digo, un poco siguiendo en esa tónica de que parezca como una cámara de documental que va grabando, que sí, que no, un poco como que el contexto le gana porque hay mucho que grabar, que le da un poco esa naturalidad de estar grabando algo no pauteado, algo bastante orgánico. Entonces me parece muy interesante esta película por ese lado. De todos los papeles de Karen Carry-Gillian, la verdad me parece que es el rol en donde más puede destacar, en el que más brilla como actor. Y cabe recalcar que ya estamos viendo dos películas de dos nichos muy distintos, de dos subculturas digamos muy diferentes, muy diferenciadas pero igual de marginadas dentro de Estados Unidos. Me parece muy interesante cómo Sean Baker tiene este acercamiento muy humano sin llegar a la pornomiseria, que es una palabra que en ninguna película de Sean Baker aparece. Para mí lo vuelve a alguien muy genuino, muy responsable, ético, ¿no? Y un autor de verdad. Como digo, Prince of Broadway me parece de los mejores de Sean Baker. El final también es uno de los más reconfortantes. Sean Baker tenía finales muy reconfortantes, la verdad, antes, en sus últimas películas no tanto, pero la verdad siento que esos, por lo menos en Take Out y Prince of Broadway, sus finales son bastante cálidos y te dan esa esperanza, una esperanza tan bella de decir, bueno, la vida, ok, la vida es una mierda, pero igual da gusto vivirla con la gente adecuada. Me parece muy encantador y de hecho me toca mucho a nivel personal. Vamos con Starlet. Cuando la anciana Sadie hace una venta de garaje, Jane, una joven actriz de cine para adultos, adquiere sin querer un termo con mucho dinero guardado. A raíz de esto, intenta entablar una amistad entre ella y la anciana a modo de compensación, cosa que, por el duro carácter de Sadie, parece bastante improbable. Voy a dejarla en buena. Starlet es una película que me fue enamorando conforme me fue hilvanando los sucesos, ¿no? El personaje de la anciana, el de la chica que, bueno, que es actriz porno, entonces un poco, y bueno, obviamente el perro Starlet de por sí me parece un perrito muy entrañable. Acá cabe destacar, ¿no? Que Sean Baker, pues un poco siguiendo este mantra de Hitchcock que decía, no trabajo ni con niños ni con animales, pues Sean Baker lo ha hecho todo. Cabe destacar que sus películas tienen una naturalidad a nivel puesta en escena muy palpable, entonces sientes que estás viendo un documental muchas veces y eso me parece de admirar porque es muy difícil de lograr. Starlet me parece una película que se desarrolla bien. Sus personajes la verdad son un poco, a nivel personal, se me caen un poco mal. No la protagonista ni la abuelita, sino es los personajes antagónicos que evidentemente pues tenían que caerte mal, pero ya terminan un poco, para mí, exagerando y malogrando incluso un poco mi experiencia. Es una película que también termina un poco a medias, no siento que no termina de concluir bien la historia con todos, no sé si para no dar muchas respuestas, no sé, siento que me dejó un poco a deber, me quedé con más ganas, con ganas de un poco de una mejor conclusión. Vamos con Tangerine. Cuando Cindy sale de prisión, descubre gracias a su talentosa amiga Alexandra que su novio y a la vez proxeneta le ha sido infiel. A raíz de esto, ambas chicas emprenderán su búsqueda para increparlo y hacerlo pagar
pagar por su desfachatez. Evidentemente es de las primeras películas que vi del director. Me encantó, voy a ponerla en excelente. Me parece una película llena de hermandad. Son dos chicas que a lo largo de la película tienen que enfrentarse contra viento y marea. El sentimiento artístico intenta preponderar, pero pues la gente está más dedicada a resolver sus problemas, a sus caos personales. El tema del sexo, que es muy fuerte en toda la filmografía de Sean Baker. Nada, Tangerine es una película muy bella. El final, un poco en cuando los personajes en la lavandería como que se desnudan, como que se destapan y están una junto a la otra. El personaje protagónico le da a la amiga la peluca. Nada, es muy bello. Es un final muy reconfortante, pero a la vez es agridulce por todo lo que han tenido que pasar. El formato innovador de iPhone, que incluso lo han subido, que está dentro del Museo de los Oscars de la Academia, es muy importante para tener este acabado más trash, un poco más también volviendo lo mismo a lo documental. Vamos con este corto de Kenzo que se llama Snowbeard. En una comunidad desértica, en donde los remolques están rodeados de escombros, una joven se aventura a lo largo del día con la intención de invitarle a sus vecinos un poco del pastel que ha preparado. Es uno de los dos fashion films que por lo menos en Letterboxd están que ha hecho Sean Baker. La verdad me parece un fashion film muy bonito, que cuenta una historia muy bella. De verdad, esta historia de esta chica que lleva este pastel a lo largo de todo este descampado, ¿no? En esta zona que parece abandonada por la mano de Dios, por así decirlo. Está lleno de poesía visual, las transiciones de cuando ella camina, que parece como una niña que está divagando en el bosque. También este tema de ir repartiendo el pastel, como la felicidad, ¿no? A todos lados, en esta zona, como digo, en donde la felicidad parece ausentarse. Y lo voy a dejar en muy bueno. The Florida Project cuenta la historia de una niña de 6 años y su grupo de amigos, cuyas vacaciones de verano están llenas de maravillas infantiles, posibilidades y una sensación de aventura constante, mientras los adultos que los rodean luchan con tiempos difíciles. Es la primera película que vi de este director, como muchos, creo yo, porque fue la primera película mainstream de por sí del director. Aparece William Dafoe, aparece también Karen Gillan. Los niños son encantadores. De hecho, después de que haya ganado el Oscar Sean Baker, se hubo un reencuentro con ellos. Entonces nada, me parece una película divertida, una película que juega mucho con este contraste, ¿no? De los colores, del tema de que estén cerca de Disneylandia, de las locaciones tan pintorescas, con esta realidad tan dura en la que se encuentran los personajes. El personaje de la mamá es súper entrañable y la llegas a juzgar muchas veces, sí, pero al mismo tiempo también la llegas a entender. No hay personajes de blancos y negros. El personaje de William Dafoe es increíble, de verdad me parece cómo impregna humanidad, cómo impregna esa característica tan William Dafoe, que solo su nombre puede emanar en cada personaje que hace, tan diferente. Nada, me parece un peliculón. Voy a dejarlo en muy bueno. Bueno, de ahí tenemos este cortometraje que también es un fashion film que se llama Kaite FW21. Filmada en las calles de Nueva York y en sus pasillos subterráneos, Kaite colapsa el pasado y el presente para evocar una ciudad definida por los extremos, peligrosa pero atractiva. Nada, un poco anecdótico, es un cortometraje mucho más estilizado, por así decirlo, que Snowbeard. Muestra mucho más la ropa en todo caso, funge mucho más como un fashion film que Snowbeard, a mi parecer. Es una gran propuesta, también aparecen Karen Gillan. Bueno, vamos por último con las dos últimas películas que tiene. Voy a empezar con Anora. Cuando Anora, una trabajadora sexual, se enamora y casa con Vanya, el hijo de un oligarca ruso, su vida se llena de lujos interminables, o por lo menos, hasta que los padres del joven se enteran. La realidad se hace presente en una caótica cascada de eventos que Anora tendrá que sobrellevar. Anora es una película que la he visto solo una vez, me gustó bastante, pero no la amé del todo. Siento que hay una parte en donde el humor, la comedia, un poco se traga todo este drama que Sean Baker quería que realmente sintamos. La primera mitad de la película me enamoró hasta el punto en donde el personaje de Karen Gillan junto a Yura Borisov y empiezan un poco a hacerle ese interrogatorio que lo conté, dura media hora, toda esa secuencia dura media hora, la secuencia dentro de la sala. Entonces, no sé, yo en ese momento sentía que un poco la película no sabía dónde ir. De por sí toda la película se convirtió un poco como en esos momentos en donde habitualmente en las películas de Sean Baker empieza como que el caos y empieza el desenfreno y empiezan los chistes, pero porque la situación es muy tensa y un poco es como este alivio cómico, no sé. Siento que todo este caos que digamos en las otras películas de Sean Baker se inyecta un poco como por dosis, por momentos. Siento que toda la segunda parte de la película de Sean Baker en general fue como alargar un poco todas esas secuencias que, como digo, se nos daban de manera más mesurada en otras películas de él. Y eso es lo que a mí me hizo desconectar. Y a diferencia del resto de películas en donde vas trabajando los personajes conforme pasan los días, siento que acá la temporalidad un poco limita a Sean Baker el poder trabajar con sus personajes y termina convirtiendo a Nora en un relato un poco más blando, en un
relato un poco más plano de lo que realmente podría ser. Porque a diferencia, como digo, de las otras películas en donde con el pasar de los días, con el pasar de las rutinas, que es muy importante las rutinas en las películas de Sean Baker, puede desarrollar o puede hacer un énfasis en el cambio que está teniendo el personaje. Acá prácticamente estamos viendo que todo sucede en un lapso de horas y no sentimos que haya un cambio psicológico del personaje más allá de las emociones, de recibir el estímulo instantáneo de uy, viene la mamá, hemos encontrado a Vanya drogado, o Vanya me rechazó, o no sé qué. O sea, siento que no hay mucho más que eso. Vamos a dejar a Nora en una película buena al costado de Starlet, un poco antes, o evidentemente por encima de Starlet, que de hecho siento que ambas películas están un poco hermanadas por el tema también del, pues no solamente el oficio de la protagonista, sino también un poco la actitud de esta frente a la vida. Pero bueno, nada, vamos al último escaño, a Magnum Opus, y solo nos queda Red Rocket. Entonces, nada, vamos a hablar de Red Rocket. Mikey, una añeja estrella del cine porno, huye de Los Ángeles hacia su ciudad natal en Texas, en donde intentará a duras penas reinventarse y volver a resurgir. Sin embargo, su egoísmo e impulsividad complicarán su estabilidad y la de sus personas cercanas. Red Rocket es para mí la magnum opus de Sean Baker, una película valiente con un personaje entrañable y detestable en iguales proporciones. Mikey es un desgraciado, infecta desdicha y altera la tranquilidad de la gente con la que comparte. Sin embargo, su simpatía y ciertas migajas de humanidad son las que nos permiten tolerarlo a lo largo de la película. De arranque, Sean Baker no esconde la vil naturaleza de su personaje. Es un engatusador que no teme en aprovecharse de los demás con tal de obtener lo que quiere. Lo que evita que se convierta en una caricatura de villano es que su contexto es igual de malicioso que él, tal vez no a la misma escala, pero digamos que son complementarios. A diferencia del resto de sus películas, Sean Baker apuesta por un protagonista enteramente negativo, cuyo objetivo también lo es, que en este caso es recuperar su estatus, sin enmendar sus errores o hacerlo en lo más mínimo, y encima arrastrando a una ingenua joven al sórdido mundo del cine para adultos. La historia es atrapante por lo bien construido que está el personaje, por el gran interés que nos despierta el ver cómo se hunde en el pozo que él mismo cavó. Es tan reconfortante presenciar la caída de los planes de un personaje tan vil que si bien aprendemos a tolerarlo e incluso a quererlo por momentos, sabemos que debe escarmentar, aunque nunca llega realmente a la redención. No me hubiera importado si esta película duraba 1 hora más, o 2, o si luego hacían una serie. Su universo lleno de personajes solitarios e igual de desencajados que el protagonista es tan atractivo como atrapante. Y sin lugar a dudas, esta es mi película favorita del director. Hola, espero que les haya gustado el video. Soy Francisco Ríos Telles, soy cineasta independiente, también hago mis propias producciones. No tengo largometrajes aún, pero sí tengo cortometrajes, tengo varios de hecho. Tengo 5 en total, pueden verlos acá. Y de hecho todos estos se encuentran en una lista de reproducción que van a encontrar en la descripción del video. Así que sería increíble si pudieran ir a verlos, comentar. También abajo les dejo el link de Letterboxd para que puedan ahí reseñarlos y calificarlos. Y nada, gracias por ver el video hasta acá. Un abrazo y nos vemos en el siguiente análisis.